Salmo 41. Oración pidiendo salud. Al músico principal. Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá, y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad. Y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar. Y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado. Que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. Y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oración por ayuda en la enfermedad y en contra de los traidores que susurran. El título de este salmo: al músico principal, Salmo de David. Alexander Maclaren bien describió: la masa central de este salmo describe al cantor sufriendo de dos demonios, enfermedad y amigos traicioneros. A. El bendito y el enemigo del bendito. 1:3. Bendiciones que le pertenecen a aquel que considera al pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. A. Bienaventurado el que piensa en el pobre. La idea detrás de la palabra que aquí se traduce a pobre puede incluir una pobreza económica, sin embargo el concepto es más amplio. Tiene la idea de débil o indefenso. David describió las bendiciones que le llegarán al justo por medio de su generosidad hacia el pobre. David no pensó que esto era lo único que mercaba al piadoso, pero era algo significativo. Y los pobres mencionados son tales así como pobres en sustancia, débiles en fuerza corporal, despreciados en reputación, y abatidos de espíritu. Estos son casi siempre evitados, frecuentemente despreciados. Spurgeon. Y hay muchos alrededor de ti, quienes, si no son pobres en las cosas de este mundo, son pobres en amor y esperanza y en el conocimiento de Dios. Meyer. Y al reflexionar, el que piensa en el pobre, esto es, débiles, indefensos, y pobres, es una amplia medida del hombre o mujer justo. A con acento agudo el que piensa en el pobre confía en Dios, dispuesto a dar de sus propios recursos. A con acento agudo el que piensa en el pobre es amable con aquellos en necesidad. A con acento agudo el que piensa en el pobre ayuda a aquellos que probablemente no le ayudarían. A con acento agudo el que piensa en el pobre tiene un corazón generoso. A con acento agudo el que piensa en el pobre da por su bien, no simplemente para sentirse bien. Y piensa implica pensar el dar con cuidado ante la situación de esta persona, en lugar de una ayuda superficial. Kidner. V. Después de reflexionar, mucha obra de caridad, por organizaciones religiosas, sociales y políticas, fracasan en esta medida. El que piensa en el pobre. El dinero y la asistencia son dados, pero de una manera ello contribuye a una dependencia crónica y en un problema social profundamente arraigado. B. En el día malo lo librará Jehová. Esto da inicio a una lista de varias bendiciones que David observó que llegaba a la persona generosa. Esto fue especialmente cierto bajo el antiguo pacto, en ocasiones también llamado el pacto de Moisés.
Un aspecto esencial de ese pacto eran las bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia, como en Deuteronomio 28. Y, probablemente, por tanto, las promesas generales del Salmo 41 2.13 se aplican de manera silenciosa al mismo salmista, y está consolando su propia tristeza con esta seguridad. Él ha sido misericordioso, y cree, aunque las cosas están en una tenue oscuridad, que obtendrá misericordia. McLaren. C. Será bienaventurado en la tierra. Esta es otra señal de que esta promesa de bendición está conectada con el antiguo pacto, que lidiaba más con las bendiciones terrenales y físicas que con los asuntos eternos y espirituales. D. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Muchos comentaristas creen que el estado de miseria y humillación de David en este salmo se debía a la enfermedad, Salmo 41 2.8, y quizás en peligro de muerte, Salmo 41 2.5. David confiaba en que Dios le bendeciría por su generosidad anterior hacia los débiles y necesitados. 2. 4.6. El ruego de un pecador por misericordia en contra de los enemigos que hablan iniquidad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá, y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad. Y al salir fuera la divulgan. Ah, Jehová, ten misericordia de mí. Sin decirlo directamente, David parecía apelar a Dios en base a sus propias buenas obras, en especial consideración de los pobres, Salmos 41 2.1. A la luz de su justicia relativa y a los términos del antiguo pacto, David podía pedirle a Dios por misericordia y bendición. Y ninguna apelación es hecha para la justicia, el solicitante solo señala la recompensa prometida, y va directamente a dejar su ruego a los pies de la misericordia. Spurgeon. Y es un ruego por misericordia a la vista de un trazo sin misericordia que ha recibido el salmista de parte de sus enemigos y amigos por igual. Boice. B. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. David sabía que había hecho mucho bien, pero que esto no borró sus pecados. Él entendió que sus pecados estaban dirigidos en contra de Dios y que esto le hacía como si fuera una persona enferma o herida, quien necesitaba sanidad para su alma. Su cuerpo estaba enfermo, pero más importante, su alma estaba enferma. Y podemos pensar en al menos 3 maneras en la que David necesitaba sanidad para su alma. A con acento agudo sana mi alma de su gran angustia. A con acento agudo sana mi alma del efecto del pecado. A con acento agudo sana mi alma de mi tendencia hacia pecar. Y David hizo una llana y honesta confesión de sus pecados cuando dijo, porque contra ti he pecado. A con acento agudo una confesión sin excusa. A con acento agudo una confesión sin reservas. A con acento agudo una confesión sin ser superficial. Y Saúl y Judas, cada cual dijo, he pecado, pero David dijo, he pecado contra ti. Plainer, citado en Spurgeon. Y aplicando la petición hacia David y otros creyentes pecadores, qué extraño es el argumento evangélico, sáname, no porque sea inocente, sino que he pecado. Qué contrario es esto que a un ruego de justicia propia. Spurgeon. V. No hay nota de desesperación en su oración. El salmista no está deprimido por el peso de su pecado, puede ser que hace una confesión general de pecados involuntarios que pudiera haber cometido. Van Gemeren. C. Mis enemigos dicen mal de mí. David conocía el dolor y dificultad del mal y las mentiras que se esparcieron acerca de él. Como creyentes en todos los siglos, David tuvo que soportar en ocasiones calumnias escandalosas y difamación de su carácter. Y no olviden que David fue un buen rey. ¿Por qué tendría David tanto enemigos si en realidad fue un buen rey y una persona moral? La razón son los celos, así como un deseo de poder de aquellos que estaban celosos. Boice. Y
A menudo es la suerte de un hombre bueno que se hable mal de él, el tener sus motivos, y aún sus más benevolentes hechos, mal interpretados. Clarke. Y. La historia primitiva del cristianismo nos dice las razones del por qué los cristianos fueron perseguidos, o al menos por qué las personas en el Imperio Romano pensaban que los cristianos eran dignos de perseguir. Con acento agudo acusaron a los cristianos de hostilidad hacia el emperador y de conspirar en contra del Estado. Con acento agudo acusaron a los cristianos de incesto. Con acento agudo acusaron a los cristianos de canibalismo. Con acento agudo acusaron a los cristianos de ser ateos. Con acento agudo acusaron a los cristianos de odiar a la humanidad. Con acento agudo acusaron a los cristianos de ser la razón del porqué de los problemas de la plaga en el imperio. Y. Los enemigos de los cristianos primitivos hablaron mal de los seguidores de Jesús, y hablaron mentiras. Con acento agudo los cristianos eran buenos ciudadanos y oraban por el emperador. Con acento agudo los cristianos vivían vidas puras y morales. Con acento agudo los cristianos nunca practicaron nada como el canibalismo. Con acento agudo los cristianos ciertamente no eran ateos. Con acento agudo los cristianos amaban a los demás, y lo mostraban todo el tiempo. Con acento agudo los cristianos hacían mejor al imperio, no peor. Aún así, estas mentiras eran comúnmente creídas y los cristianos eran perseguidos por causa de ellos. Los apologistas de la Iglesia primitiva hacían lo que podían para decir la verdad, pero para ser honestos, era una batalla con pérdida de relaciones públicas. Estas mentiras se creían popularmente. ¿Cuándo morirá, y perecerá su nombre? Esto era lo que decían los enemigos que hablaban mal de David entre sí mismos. No podían esperar que David muriera, y hacían lo que podían para que llegara el momento de su muerte. Y si vienen a verme es utilizado para visitar a los enfermos en 2 Reyes 8:29, y habla de estar en cama, convaleciente, mientras que él, de manera egoísta, junta con avidez síntomas alentadores de que la enfermedad no tiene remedio. Maclaren. Y cuando visitaban al rey los cortesanos decían lo correcto: sentimos mucho de que se halle enfermo. Hemos estado orando por usted y continuaremos orando. Esperamos que se vaya a mejorar muy pronto. Todo se está poniendo en orden. ¿Hay algo que podamos hacer? Estas palabras eran pura hipocresía. Estas personas no estaban esperando que David se mejorara. Después de dejarle decían cosas como estas, signo de interrogación abierta, no se miraba terrible. No pienso que se vaya a recuperar, ¿y tú? Boice. Su corazón recoge para sí iniquidad. David pensó en el corazón inicuo como si fuera un magneto, constantemente atrayendo pecado adicional e iniquidad para sí mismo. 3. 7-9, susurros y traición. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. David sabía o al menos lo sentía, las conspiraciones murmuradas puestas en movimiento en contra de él, para maquinar su mal. Y reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. El espía se encuentra con sus camaradas en conclave y todos empiezan a susurrar. ¿Por qué no podían hablar de frente? ¿Le temían a un guerrero enfermo? ¿O eran sus maquinaciones tan traicioneras que debían de estar reunidos en secreto? Spurgeon. Y las mismas armas a menudo son empleadas en contra de los siervos de Cristo, pero no dejen que lo estén, en ese hecho, desanimados de seguir a su maestro. Orne. Cosa pestilencial se ha apoderado de él. Esto pudo haber sido cierto. David describió tal momento de enfermedad en Salmo 38 2.3 y 38 2.68. Los enemigos de David estaban felices al pensar que él no volverá a levantarse. Y
Podemos imaginarnos cómo sus enemigos, probablemente presuntos amigos, dijeron esto de David mientras él sufría en su lecho de enfermedad. Y lo que dijeron fue fuerte y condenaba a David. La palabra vil, mal, es una traducción de Belial y también podría ser traducido como una enfermedad del diablo o una enfermedad maldita. Van Gemeren. C. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. La aflicción de David fue hecha más amarga debido a que entre sus enemigos se encontraban aquellos que él consideraba como un hombre de mi paz, un amigo para él. Él sabía lo que era el tener amigos en quien confiar, aquellos que estaban en una relación cercana con él, el que de mi pan comía, y que le traicionaran. Y David fue traicionado por su propio hijo Absalón, 2 Samuel 15, y por un consejero confiable llamado Aitofe, 2 Samuel 15 2.12 a 15:31. ¿Qué mayor herida puede haber que aquella ocasionada por un amigo traicionero? Trap. Y, en un sentido definitivo y casi siniestro, esto fue cumplido cuando Judas traicionó a Jesús. Jesús específicamente aplicó estas palabras a Judas y a su traición. En Juan 13:18 Jesús citó esta frase, pero solamente las palabras el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Algunos piensan que Jesús deliberadamente dejó fuera las palabras en quien yo confiaba ya que él no confiaba en Judas. Sin embargo, Jesús le hizo el tesorero de entre los discípulos, Juan 12 2.6 y 13:29. Y el beso del traidor hirió el corazón del Señor tanto como el clavo hirió su mano. Spurgeon. Y así que estas palabras se cumplieron literalmente en David, y aún el Santo Espíritu, el cual los dictaba, miró más adelante, hasta con Cristo y Judas, en quienes recibieron un cumplimiento más completo y mayor. Pole. V. El lenguaje alzo contra mí el calcañar tiene como significado un acto traicionero, vea Génesis 3:15, Salmo 55 2.12-14. Van Gemeren, no es solamente el darle la espalda a mí, sino dejarme con una dura patada, así como la puede dar un caballo salvaje. Spurgeon. B. Un ruego y alabanza. 1. 10:12. David ora por misericordia de parte de Dios y el triunfo sobre sus enemigos. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar. Y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado. Que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. Y me has hecho estar delante de ti para siempre. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. David oró no solo por perdón y liberación, sino por el triunfo sobre sus enemigos. Como el ungido del Señor, él se sintió justificado en esto, y buscó la liberación de parte de Dios como evidencia de que Dios se agradó de él. Y el ruego les daré el pago es inusual, en cuanto a que los salmos mayormente oran para que Dios mismo haga esto. Kidner. B. En mi integridad me has sustentado. David sintió que en contraste con sus enemigos él era un hombre de integridad. Aún así necesitaba que Dios le sustentara en su integridad, reconociendo que era la obra de Dios en él. C. Y me has hecho estar delante de ti para siempre. Esto era la cosa más importante para David, más importante que el triunfo sobre sus enemigos. El estar delante del rostro de Dios significaba el disfrutar su favor y compañerismo. Y el estar delante de un monarca terrenal es considerado un honor único, pero, como debiera ser el estar como un perpetuo cortesano en el palacio del Rey eterno, inmortal, invisible. Spurgeon. Y notamos que todos los beneficios de 11:12 están en el tiempo presente. David no creyó que Dios se los traería a él, creía que él ya los tenía. 2. 13. Terminando con alabanza. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Muchos comentaristas creen que este no es solamente el final de este salmo, sino de todo el primer libro de los Salmos.
Aquí Yahvé es honrado como el Dios de pacto de Israel. Era apto para él el terminar el cántico con sus ojos puestos en el Señor, y no sobre él o sus enemigos. Y los 5 libros de los Salmos son los siguientes. A con acento agudo libro 1, Salmos 1 al 41, 41 Salmos. A con acento agudo libro 2, Salmos 42 al 72, 31 Salmos. A con acento agudo libro 3, Salmos 73 al 89, 17 Salmos. A con acento agudo libro 4, Salmos 90 al 106, 17 Salmos. A con acento agudo libro 5, Salmos 107 al 150, 44 Salmos. Y cada uno de los 5 libros termina con una explosión de alabanza, afianzado por un doble amén, aquí en 72 2.19, 89 2.52, y amén y aleluya, 106 2.48, o, finalmente, con un virtualmente doble aleluya, 152.6, en verdad todo un salmo de doxología. Kidner y Morgan pensó que el énfasis en Jehová, el Dios de Israel en esta doxología era apta para el primer libro de los Salmos. El nombre prevaleciente de Dios hallada en esta colección es Jehová. Los cánticos se han mostrado en una variedad de maneras en cuanto a lo que este nombre significa para los hombres de fe. Así, la doxología menciona la alabanza de Jehová, quien es el Dios de Israel. Morgan. B. Por los siglos de los siglos, el Señor debe de ser bendecido como un Dios eterno, extendiéndose desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y la palabra por los siglos de los siglos en el hebreo significa un punto que se desvanece. La idea es que el Dios de Israel es Jehová del pasado, el cual está más allá de la comprensión humana, y hacia el futuro el cual es de una manera similar. Para nosotros la gran verdad es hecha más clara en las palabras de Jesús, yo soy el Alfa y la Omega. Morgan.